Pesadillas en Calle Yin, la revelación divina de Londres en el siglo XVIII y su conversión sagrada en la oscura Calle Yin de Londres, donde el olor a licor y desesperanza se mezclaba con el eco de los lamentos. Mateo, un joven de tan solo 19 años, lidiaba con demonios que atormentaban tanto su alma como su hogar. Devoto y sincero, su fe en Dios lo mantenía a flote en un mundo que parecía hundirse en la vileza y el pecado. Las noches eran su peor pesadilla, sin poder cerrar los ojos sin que las sombras les hablaran y su madre, enferma, languideciera a su lado, consumida por una enfermedad que todos consideraban incurable. Clamando a San Judas Tadeo, el intercesor de los perdidos, Mateo se entregaba a oraciones que crecían con cada lágrima que caía de su rostro. Oh, cuán angustiantes eran esas noches. Un día, en medio de la agonía, mientras las velas chisporroteaban como si bailaran con la desesperación en la habitación, la comunidad se reunió para orar. La voz de Mateo resplandeció entre súplicas, y de repente, una luz sobrehumana surgió de lo más profundo de su ser, como un rayo divino que atravesó la negrura de la Calle Yin. Mateo sintió una ola de energía poderosa que lo invadía, y en ese instante, supo que debía guiar a su gente hacia la fe. Debemos creer. Un milagro está por llegar, exclamó él, pero cuando compartió su revelación con su familia, encontró solo burla y escepticismo. El silencio llenaba la atmósfera, y la esperanza que una vez lo llenara empezó a desvanecerse. Mateo, temblando de agitación, alzó su voz en una súplica desgarradora. Se encontró solo en el desamparo de la casa, clamando por un milagro que salvaría a su madre. La angustia se tornó tan palpable que sintió su corazón latir con una fuerza divina. En ese instante de fervor, una brisa cálida recorrió la habitación, y una aura brillante escapó de sus manos, iluminando el ambiente con una paz inexplicable. ¿Era esto la respuesta a sus ruegos? Antes de seguir, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Justo cuando la luz parecía bendecir su hogar, un sonido atronador interrumpió su conexión divina. La puerta se abrió de golpe y apareció su amigo de la infancia, un reflejo de la descomposición de la Calle Yin. Su odisea en la decadencia, llena de vicios, lo llevó allí, y para Mateo, la confrontación era un nuevo abismo espiritual. ¿Podría luchar contra sus propias pesadillas y también cargar con el peso de las de su amigo? Totales contradicciones llenaban su mente. La comunidad a la que tanto quería se debatía entre la fe y la desesperanza, y su corazón palpitaba con la certeza de que, si no actuaba, todo se perdería en la oscuridad. La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero el destino guardaba aún secretos que estaban por revelarse. Mateo se enfrentaba a un camino incierto, y la habitación resonaba con ecos de oración. ¿Podría el poder de la fe transformar no solo su espíritu, sino también el de aquellos que amaba, incluso en medio de tanto caos? El aire denso de la habitación se tornó más pesado tras la llegada de su amigo, Andrés. Mateo lo miraba, un mar de emociones abrumando su ser. Andrés, con su mirada perdida y la frustración palpable en su rostro, era un reflejo de lo que el vicio podía hacer. Mateo, ¿por qué no te rindes? No hay milagros en esta vida, exclamó con ira sofocada. La declaración resonó en las paredes, llevando consigo la desesperanza. Era cierto, cada día era una batalla diferente. La Calle Yin no conocía la compasión y calaba hondo en las almas que allí habitaban. Sin embargo, en el corazón de Mateo, una chispa de luz seguía luchando por salir. Andrés, no puedes decir eso. Dios no ha terminado con nosotros. Respondió Mateo, su voz temblando entre la frustración y la fe ferviente. Él recordó las noches de oración y los momentos en que la luz divina había tocado su ser. La esencia de Dios se manifestaba en pequeños milagros a su alrededor, aunque sus ojos estuvieran ciegos a ellos. Si podía inspirar a su amigo, quizás también podría cambiar el rumbo de su vida. Escucha, amigo mío. No estoy hablando de encerrar los ojos a la realidad, sino de abrir el corazón a la esperanza. ¿Qué tal si hacemos una oración juntos? La petición colgaba en el aire, llena de anhelos y vulnerabilidad. Andrés se cruzó de brazos, escéptico, y frunció el ceño. Pero algo en el tono de Mateo resonó en su interior apagado.
No lo sé, ¿y si no sucede nada? Musitó, luchando entre la desesperación y la posibilidad de redención. ¿Y si sí? Insistió Mateo, acercándose un paso más. Cada palabra que decimos puede ser un camino hacia un cambio. Orar es abrir la puerta a lo desconocido, a lo milagroso. Mateo sintió que un torrente de energía comenzaba a fluir de nuevo. Se dispuso a orar, fue como si un canto ancestral resonara en el fondo de su ser. Señor, te ruego por tu intervención en nuestras vidas. Toca nuestras almas, sana a los quebrantados, y haz que la luz brille en esta oscuridad. Mientras se oraba, la temperatura de la habitación parecía elevarse, y una suave brisa acarició sus rostros. Andrés, atrapado en un torbellino de emociones, comenzó a sentir un cambio sutil, una calidez que lo llenaba. Sin poderlo evitar, sus ojos se humedecieron. ¿Mateo? ¿De verdad crees que eso puede suceder? SHHH. Mateo le hizo una señal para que guardara silencio, pues en ese momento, algo extraordinario estaba por suceder. Una vibración suave resonó en el aire, y las velas en la mesa empezaron a titilar con mayor intensidad. La luz divina que había invadido su hogar parecía volver, como si respondiera a cada palabra de su oración. La habitación se transformó, era casi mágica, ese antiguo dolor parecía disiparse por un instante. La esperanza se aferraba a las almas presentes, como un hilo al que no se podían soltar. Mateo miró a Andrés, y en ese momento, vio un destello de comprensión en su rostro. Tal vez, dijo él, apenas consciente de las palabras que escapaban de su boca. Sin embargo, en el alivio brotante, sus corazones aún llevaban la carga de su entorno. Las sombras en la calle Yin no se desvanecían con facilidad. La lucha estaba lejos de terminar, y el eco de su oración se reaccionaba a un eco aún más profundo. ¿Acaso lo que sucedió esa noche sería suficiente para llenar el vacío que ambos sentían? ¿O habría otros desafíos en el camino que los llevarían de regreso a la incertidumbre? Mateo inhaló, decidido a seguir adelante, mientras nuevas preguntas empezaban a formarse en su mente. El camino a la fe parecía estar tejido con hilos de dolor y esperanza y así, con el corazón palpitante y el espíritu elevado, comenzaron a entender que la unión no solo traía fuerza, sino que podría escalar la fe a nuevas alturas, pero, ¿cómo enfrentarían las tentaciones que regresaban con más fuerza? ¿Podría su fe ser suficiente para resistir la oscuridad que acechaba en la calle Yin? Mateo respiró hondo, sintiendo la brisa que jugueteaba con las llamas de las velas. No era solo una brisa del exterior, era algo más profundo, un recordatorio de que la presencia de Dios podía encontrarse incluso en los momentos más oscuros. El ambiente se había cargado de una energía que vibraba en el pecho de ambos amigos. Había una espiritualidad palpable en el aire, como si cada palabra que salía de la boca de Mateo fuera un lazo que ataba su fe a la realidad. Mateo, comenzó Andrés, su voz aún temblorosa, no sé si estoy preparado para esto. ¿Cómo podemos confiar en algo que nunca hemos visto? Mateo sonrió, no de burla, sino de comprensión. Había estado ahí, en la misma lucha, en ese mismo lugar de duda. Los milagros a menudo empiezan con un simple rincón del corazón, donde la fe se asienta, respondió Mateo. A veces, todo lo que necesitamos es dar ese primer paso. Recuerda cuando nos encontramos en aquel callejón hace semanas, perdidos y cansados. Ahí, Dios nos dio un pequeño empujón. Esto es lo mismo. Un empujón hacia un futuro que no podemos ver, pero que podemos sentir. Mientras hablaba, una chispa de fe encendía el espíritu de Andrés. Sin embargo, la sombra de su pasado y los recuerdos de su vida anterior seguían acechando. ¿Y si el pasado vuelve a atraparme? ¿Qué tal si no puedo cambiar? Los ojos de Andrés estaban llenos de miedo, un miedo real. Esa es la batalla, dijo Mateo con firmeza. La batalla entre lo que hemos sido y lo que Dios dice que somos. No somos nuestros errores, sino el potencial colocado en nosotros por un Creador amoroso. Cada día es una oportunidad de hacerlo mejor. Andrés permaneció en silencio, absorbido por las palabras de Mateo. Una lucha interna se desarrollaba en su corazón. Era como una tormenta robusta luchando contra una ligera llovizna. La voz de Mateo era esa llovizna que suavemente empujaba las nubes pesadas. Mientras tanto, algo en la habitación empezó a cobrar vida. Las paredes parecían vibrar suavemente, la luz de las velas parpadeaba en un patrón casi rítmico. Mateo miró hacia arriba y notó cómo algunas sombras danzaban en el techo,
como si la habitación estuviera viva, respondiendo a su fe conjunta. ¿Andrés? Preguntó Mateo, rompiendo el encantamiento del momento. ¿Sientes eso? Es como si Dios estuviera en este lugar con nosotros. Unos pequeños milagros pueden estar comenzando a formarse aquí mismo. Las palabras resuenan en la mente de Andrés, abriendo una pequeña rendija de esperanza. Si eso es cierto, comenzaron a salir sus pensamientos, tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez hay una forma de salir de este ciclo vicioso. Lo es, respondió Mateo. Dios no quiere que carguemos con nuestras cadenas. Quiere romperlas y darnos alas. Pero debemos tomar la decisión de volar. La determinación empezaba a dibujarse en la expresión de Andrés. En ese instante, eran más que solo dos amigos en una habitación oscura, eran guerreros listos para enfrentar el caos del mundo exterior. Era el momento perfecto para unir sus fuerzas y avanzar hacia la luz. Mateo cerró los ojos de nuevo y tomó la mano de Andrés. Voy a orar una vez más. Pero esta vez, no solo por nosotros, sino por los que también luchan en la calle Yin. Que nuestra lucha no sea en vano. A medida que Mateo comenzaba a orar, algo dentro de Andrés empezó a cambiar, un deseo ardiente por liberarse de las cadenas que lo atrapaban. Las palabras de Mateo parecían abrir un camino hacia una transformación. Señor, no solo te pedimos por sanación para nosotros. Te pedimos por cada alma que camina perdida, que pueda sentir tu amor. La habitación volvió a iluminarse. Las velas emanaron una luz que iluminaba el rincón más profundo. Los dos amigos se miraron. ¿Será posible, Mateo? ¿Podremos traer la luz a las almas perdidas? Sin respuesta, la atmósfera se tornó más intensa y desafiante. Era un punto de inflexión, una decisión espinosa que podía cambiarlo todo. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más esperando en el horizonte, y así, con la fe renaciendo y el destino al alcance, la lucha apenas comenzaba. Pero, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar el repentino ataque de la oscuridad que acechaba? La calle Yin aún guardaba secretos, y los dos amigos no estaban listos para lo que estaba por venir. La luz de las velas comenzó a temblar como si respondiera a una corriente invisible, y el aire se tornó denso. Andrés y Mateo se encontraron rodeados por una energía que parecía vibrar en sintonía con sus corazones. Los ecos de la oración de Mateo chocaban contra las paredes, resonando como un canto de batalla en la noche oscura. De repente, un sonido envolvente irrumpió en su tranquilidad, un bajo murmullo, un eco distante como gritos ahogados que se alzaban desde las sombras de la calle Yin. Andrés sintió que su corazón se aceleraba, y una sombra de temor volvió a cruzar su mente. Mateo, ¿escuchas eso? Sí, respondió Mateo, la calma en su voz casi palpable. Pero no tenemos que temer. Es un recordatorio de la batalla que libramos todos los días. La tiniebla siempre intentará detenernos, pero la luz es más poderosa. Andrés tragó saliva, intentando aferrarse a las palabras de Mateo. Pero ¿y si este miedo nunca se va? ¿Y si lo que vi en el pasado me sigue persiguiendo? Mateo lo miró a los ojos, y en ese momento, Andrés sintió que una chispa de valor se encendía dentro de él. Lo que estás sintiendo es parte del proceso. Cada lágrima, cada miedo que enfrentas, es espacio para que Dios llene tu vida con esperanza. Debemos caminar a través de la oscuridad, pues ahí es donde brilla la luz más intensa. Con este nuevo aliento, Andrés sintió algo dentro de él comenzar a liberarse. La imagen de su pasado, una red de dolor y confusión, empezaba a desvanecerse a medida que se unía a la fe de Mateo. No eran solo amigos ahora, eran una comunidad, sostenidos por el deseo de mejorar y sanar no solo ellos, sino a todos los que los rodeaban. Vamos a seguir orando, dijo Mateo, cerrando nuevamente los ojos. Andrés hizo lo mismo. La voz de su amigo se convirtió en una melodía que resonaba en su alma, llevando luz a sus recovecos más oscuros. Dios, te pedimos que rompas estas cadenas, que despierte en nosotros el deseo de compartir tu amor. En ese instante, la oscuridad en la habitación pareció retroceder como un río al encontrarse con una represa. Andrés sintió un abrazo cálido a su alrededor, una paz inexplicable que lo envolvía, calmando sus tormentas internas. Era como si, a través de esas palabras, una puerta hacia algo más grande se abría, algo que no podía ver, pero podía sentir afuera. Una ráfaga de viento comenzó a soplar, arrastrando consigo murmullos y ecos de la calle Yin. Mateo y Andrés sintieron que el ambiente cambiaba,
que la habitación ya no era solo un refugio, sino un terreno sagrado donde cualquier cosa podía suceder. Este es nuestro momento, dijo Mateo, su voz firme y decidida. No solo oramos por nosotros, sino para que todos los que luchan en la calle Yin encuentren esta luz. Vamos a convertir nuestras lágrimas en testimonios de victoria. Andrés asintió, sintiendo que un nuevo propósito nacía en su interior. Ahora comprendía que no era solo una batalla personal. Era una lucha colectiva, un grito unido de esperanza que podía resonar en cada rincón de su mundo. El eco de una 12ª campana sonó en la distancia, suave pero resonante. Era un recordatorio del tiempo, pero también un símbolo de lo que estaba por venir. Sin embargo, la atmósfera estaba aún cargada de misterio, y cada segundo que pasaba en esa habitación se sentía cargado de potencial divino. Mientras ambos amigos mantenían su oración, un destello de luz brilló a través de una rendija en la puerta, como un guiño del cielo. Era la señal que esperaban, como si toda la creación estuviera preparándose para responder a su llamado. Pero, estaban preparados para lo que esa luz podría revelar. Las sombras de su pasado aún acechaban, y la batalla apenas comenzaba. ¿Podrían enfrentar las fuerzas que aún podrían intentar separarlos de su propósito divino? La calle Yin les esperaba, llena de almas que necesitaban su luz, pero cada paso que daban sería una decisión que marcaría su camino hacia la revelación. Andrés abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. La luz que había invadido la habitación se tornó más intensa, iluminando los rostros de ambos, mostrando un destello de esperanza en sus miradas cansadas. La sensación de energía a su alrededor seguía latente, llevándolos a un estado vibrante de expectativa. Mateo, ¿qué crees que significará esa luz?, preguntó Andrés, sintiendo una mezcla de asombro y curiosidad. Mateo sonrió con serenidad. Eso significa que estamos en el camino correcto. A veces, Dios nos envía señales para recordarnos que nunca estamos solos en nuestra lucha. Esta luz no solo brilla para nosotros, sino para todos los que aún están en la oscuridad. Andrés sintió que las palabras de Mateo calaban hondo. Una ola de valor y compasión lo abrazó. Entonces, tenemos que salir, ¿verdad? A la calle Yin. No solo con nuestras oraciones, sino con nuestros corazones abiertos, listos para escuchar y ayudar. Exactamente, respondió Mateo, llenando el espacio con su convicción. La transformación no se queda en nosotros, debemos ser ese canal de luz para quienes más la necesitan. Ambos se levantaron, sintiendo el peso de su decisión. Con cada paso que daban hacia la puerta, la atmósfera vibrante parecía empujarlos hacia adelante. La luz relampagueante que se filtraba por la rendija se extendió, envolviéndolos en una cálida protección, como si el cielo les estuviera dando la bendición para salir. Cuando abrieron la puerta, un frío cortante les dio la bienvenida. La calle Yin, con sus sombras alargadas y susurrantes, parecía paralizada en un instante en que la luz y la oscuridad se entrelazaban. A lo lejos, se podían escuchar voces, risas apagadas y llantos lejanos que llamaban en esa noche helada. Era un ecosistema de luchas, esperanzas y sueños olvidados. Mientras caminaban, Andrés se dio cuenta de que esa calle no era solo un lugar físico. Era un símbolo de todo lo que había enfrentado en su vida. Mateo, hay tanto dolor aquí, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Con amor, respondió Mateo. No subestimemos el poder de una simple sonrisa, una palabra de aliento o un gesto de cariño. A veces, lo más simple puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Con esta verdad resonando en su corazón, Andrés comenzó a sentir una creciente determinación. Vamos a buscar a quienes han perdido la esperanza. Necesitan escuchar que no están solos. A medida que avanzaban, la luz que los rodeaba parecía captar la atención de algunos transeúntes. Miradas de curiosidad se cruzaron. Un niño pequeño se acercó, sus ojos brillando de inocencia. ¿Por qué brillan así?, preguntó. Porque somos portadores de luz, respondió Mateo, agachándose a su nivel. Y tú también puedes brillar. Todo el mundo puede. El niño sonrió, y Andrés sintió que ese pequeño momento encendía algo dentro de él. La calidez del amor divino se reflejaba en la sonrisa del niño. Entonces, pudo ver que cada alma que se cruzaba en su camino era un espejo de su propia lucha y transformación. Mientras se adentraban en la calle Yin, las sombras parecían retroceder ligeramente ante la luz que ellos emanaban. Esto es solo el comienzo, murmuró Andrés. Hay mucho más que descubrir. Una risa estridente resonó a su alrededor, seguida de un grito desgarrador.
Andrés se detuvo en seco, su corazón palpitando nuevamente con temor. ¿Qué fue eso?, preguntó con ansiedad. Mateo miró a su amigo, su expresión se tornó seria. Sabemos que la oscuridad se resiste. Pero no podemos dar marcha atrás. Debemos enfrentarlo juntos. La luz siempre prevalece. La calle Yin, con sus misterios y temores por delante, aún guardaba secretos que pronto tendrían que desvelar. Pero juntos, armados con fe y determinación, se dieron cuenta de que lo más grande estaba por venir. ¿Y si la batalla que librarían no solo sería contra la oscuridad externa, sino también dentro de ellos mismos? ¿Podrían finalmente romper las cadenas que aún los ataban? Andrés respiró hondo, sintiendo el frío húmedo de la noche en su pecho. La calle Yin no solo era un lugar en el mapa, cada ladrillo, cada sombra, contaba una historia de lucha y esperanza. A medida que avanzaban, los ecos de risas ahogadas y llantos lejanos se entrelazaban en una sinfonía de desesperanza y anhelo, como si la calle misma clamara por redención. Mateo, escucha, murmuró Andrés mientras se detenía. Un susurro aterrador volvió a resonar en la penumbra. Era la voz de alguien, o quizás de varios, entremezclada con el viento helado. La inquietud llenó el aire. ¿Tenemos que seguir adelante? ¿Qué pasa si nos encontramos con algo oscuro? Mateo puso una mano en su hombro. Precisamente por eso estamos aquí. Somos luz, y la luz se vuelve más brillante en la oscuridad. No tenemos que temer. La luz de Dios en nosotros es más poderosa que cualquier sombra. Con esas palabras resonando en su alma, Andrés sintió que su temor se desvanecía, aunque no del todo. Se dieron la vuelta y miraron hacia el horizonte donde, entre la niebla, brotaban destellos de luces parpadeantes. Eran luces de una taberna, una de esas donde la noche se ahoga en risas y copas llenas, pero también donde las almas a menudo vagan perdidas. Quizás allí podemos ayudar, sugirió Mateo, su mirada fija en el brillo. Tal vez ahí encontremos a alguien que necesita más que una caricia de luz. Cuando llegaron a la entrance, la música resonaba como un canto de sirena, atrayéndose a sí misma. Las risas y murmullos se mezclaban en un ambiente de vibrante energía. Pero Andrés, al cruzar el umbral, sintió un nudo en el estómago. Hechos y sentimientos contradictorios se agolpaban en su corazón, la fiesta, el regocijo y el vacío en los ojos de algunos allí presentes, atrapados en las cadenas de vicios y desesperación. Mateo lo sintió. Mira más allá de las risas, le susurró. ¿Ves cómo algunos solo aparentan ser felices? Su sonrisa es un refugio, un escudo que tapa sus heridas. Andrés asintió levemente, abrumado por la inquietud que sentía. Debemos acercarnos a ellos, dijo, su voz firme por primera vez. Podemos compartir nuestro amor, nuestra luz. Quizás algunos de ellos escucharán. Al acercarse a un grupo que celebraba, Andrés sintió el aliento de la tristeza en cada palabra que se pronunciaba. Se presentaron y compartieron un rayo de luz, una palabra de aliento sobre el poder de la transformación y la esperanza. Pero pronto, las miradas cambiaron, algunos se burlaron, otros desafiaron su fe. Sin embargo, no todos se mostraron indiferentes. Una joven, con ojos desgastados pero llenos de anhelo, se acercó. ¿Es cierto lo que dicen? ¿El amor puede cambiarlo todo? Mateo sonrió con calidez. Sí, el amor es un puente hacia la luz. Pero necesitas dar el primer paso. La fe es un viaje, no un destino. Andrés la observó, sintiendo que un hilo divino se tejía entre ellos. Hay un camino de libertad esperando por ti. Solo necesitas creer que puedes caminarlo. Ella miró hacia el suelo, considerando sus palabras. La atmósfera en la taberna cambió ligeramente, como si el aire se llenara de una nueva posibilidad. Había una chispa de esperanza, un destello de luz que comenzó a romper las cadenas que la mantenían atada, pero mientras la conversación avanzaba, un grito desgarrador estalló en la taberna. Una figura oscura emergió del fondo, su rostro distorsionado por la rabia y el dolor. ¿Qué hacen aquí, intrusos?, bramó, su mirada llena de resentimiento. No hay lugar para ustedes. Andrés sintió como el miedo amenazaba con apoderarse de él una vez más. Pero Mateo, con firmeza, tomó la delantera. Estamos aquí de parte de la luz. Venimos a hablar de amor y esperanza. Todos tenemos heridas, pero el amor las sana. El tenso silencio que se formó fue casi palpable, como si el universo mismo contuviera el aliento.
La confrontación estaba a punto de estallar, y la lucha que se había iniciado no era solo externa, sino también interna. Andrés miró a la joven, a Mateo y al rostro de aquel hombre, queriendo creer que en medio de la oscuridad, la luz podía prevalecer, pero, ¿podrían ellos, con su fe y amor, realmente enfrentarse a esa sombra sombría que había manifestado su fuerza de manera tan cruda? El verdadero desafío apenas comenzaba, y la calle Jin parecía guardar secretos aún más profundos. La batalla por la luz estaba en marcha y cada instante contaba. ¿Qué harían cuando se enfrentaran a la oscuridad más profunda de sus propias almas? La tensión en la taberna se hizo palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Andrés sintió levantarse el vello en su piel. La figura masculina frente a ellos emanaba una oscuridad que parecía vivir. Era un hombre de mirada furiosa y dientes apretados, como si la ira fuera su única compañía. A su alrededor, algunos de los parroquianos se agruparon, observando con la muerte en los ojos, esperando lo que podría ocurrir. ¿Acaso piensan que pueden cambiar algo aquí? El hombre retumbó, su voz cortante desgarraba el murmullo de la música. ¿Y qué saben ustedes sobre el sufrimiento? ¿Qué saben de esta vida que nos ha aplastado? Ustedes son solo sombras sin sustancia. Andrés sintió que sus palabras le atravesaban como un cuchillo. Pero en el fondo de su corazón, una chispa de valentía empezaba a crecer. Sabemos que todos cargamos con nuestras cruces, muchos nos sentimos perdidos en la oscuridad, dijo, su voz resonante en el tumulto. Pero hemos encontrado esperanza. Queremos compartirla. Mateo se adueñó del momento. Nosotros no somos vos ni su dolor. Venimos desde la luz, trayendo la promesa de un nuevo camino. No estás solo. El hombre titubeó, la rabia disminuyendo solo un instante, como si escuchara algo a lo lejos. Andrés aprovechó esa fragmentada oportunidad y se acercó. Tu desesperación no define quién eres. Deja que la luz entre y te encuentre, puede sanar las heridas más profundas. En la esquina, la joven observaba, sus ojos iluminándose al escuchar aquellas palabras. Pero la sombra en la figura frente a ellos parecía danzar, y la oscuridad tomó fuerza de nuevo. ¿Qué saben ustedes de verdaderas cadenas? Él retó, dando un paso adelante. Siempre estarán amarrados a su ignorancia. No pueden salvar lo que no entienden. El silencio que siguió fue pesado. Andrés sintió que la habitación giraba y que la desesperanza intentaba invadirlo todo, como una marea oscura. Pero en ese momento, recordó lo que Mateo había dicho sobre ser luz en la noche profunda. Reuniendo toda su fuerza, levantó la mirada y habló con más firmeza. Quizás no entendemos todas tus luchas, pero sabemos que el amor puede cambiarlo todo. Puede volver a darte fuerza para levantarte. Un murmullo comenzó a surgir entre los que escuchaban. Algunas miradas de asombro cruzaron la sala. La joven finalmente se acercó, con su voz temblorosa. ¿Y si yo estoy tan lejos de la luz que ya no puedo encontrar el camino? Es precisamente en la oscuridad donde la luz brilla más, respondió Mateo con ternura. Hoy es el día para dar ese paso, para romper las cadenas invisibles que te atan. Cada paso en fe es un paso hacia la libertad. Andrés sintió que su propio corazón latía con cada palabra. Se miraron los dos, y de repente, entendió que ese hombre ante ellos no era solo un enemigo, era un alma perdida buscando redención. La conversación se transformó en un duelo de luces y sombras, el hombre empezó a dudar, sus manos temblaron levemente. ¿Y si me caigo de nuevo? ¿No es todo esto una ilusión? Andrés sonrió, recordando sus propios tropiezos. La fe no se trata de no caer, se trata de levantarte cada vez que lo haces. La luz siempre encontrará la forma de guiarte de nuevo. Déjala entrar. La atmósfera en la taberna se tornó eléctrica, y los que estaban presentes comenzaron a murmurar entre sí, cuestionándose si realmente podían creer en algo más que la desesperanza. Así, el desafío enfrentado por Andrés y Mateo se transformaba en un clamor de fe entre otros corazones, pero justo cuando el hombre pareció vacilar, un grito desgarrador resonó nuevamente en la taberna. Un grupo de hombres al fondo, observando como si fueran sombras convocando a la oscuridad, comenzaron a avanzar, creando un tumulto. ¿Qué está pasando aquí?, exigieron, la amenaza en su voz palpable. Andrés sintió el horror y la tensión volver. La noche apenas empezaba, y las sombras parecían reunirse, desafiando a cada uno a mantener la fe. ¿Podrían los dos seguir enfrentando lo que se avecinaba con la luz que tenían en sus corazones, o
¿Sucumbirían ante la presión de un mundo que prefería vivir en la oscuridad? La batalla por la luz apenas comenzaba, y la calle Yin guardaba secretos aún más profundos dispuestos a ser revelados. La tensión en la taberna se intensificó cuando el grupo de hombres avanzó, sus rostros reflejaban una mezcla de rencor y desafío. Andrés no se atrevía a apartar la mirada del gran hombre que había sido el centro de su conversación sobre luz y oscuridad. ¿Qué creen que están haciendo? Aquí nadie necesita su luz, uno de los hombres vociferó, como si sus palabras fueran dardos lanzados en medio de un campo de batalla. La energía en el lugar era casi palpable, cada corazón latía al unísono, una mezcla de miedo y nerviosismo llenaba el aire. Mateo, con una calma casi sobrenatural, enfrentó al grupo. No venimos aquí a enfrentarles. Venimos desde la esperanza, una promesa que incluso ustedes pueden experimentar. No importa cuán oscura les parezca la noche, siempre hay un camino que lleva a la luz. Esperanza, rió uno de los hombres, su risa oscura resonó en las paredes. Esa es solo una ilusión que alimentan las almas débiles, como las suyas. Nadie puede cambiar lo que realmente somos. Andrés sintió que el desánimo intentaba secar su voz. Pero en su interior, la llama de la fe ardía con más fuerza. Hoy, aquí, les decimos que eso no es verdad. Ustedes también están llamados a algo más grande. La vida no tiene que ser solo sufrimiento. Puede transformarse en una historia de esperanza. La joven que había estado en la esquina se hizo un espacio entre la muchedumbre. Yo quiero creer. He visto lo peor y también lo que parece el final de mi historia. Pero necesito saber qué hay más allá de esta oscuridad. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo ser parte de esa luz? Su voz resonó fuerte, y al hacerlo, un silencio reverente se hizo presente, como si hasta las sombras se detuvieran a escuchar. Andrés sintió un impulso en su corazón. El primer paso es reconocer tu deseo de cambiar. Cada una de nuestras historias ha sido marcada por lucha, pero en cada lucha hay una oportunidad para renacer. Todos somos testigos de la luz, incluso cuando nos sentimos perdidos. Mientras Andrés hablaba, los ojos de muchos se llenaron de lágrimas, el mensaje de esperanza resonaba profundamente en sus almas. Pero, ¿serían lo suficientemente valientes para dar ese paso hacia el cambio? Los hombres que amenazaban en la taberna observaban desconcertados, como si la chispa de la fe pudiera tocar también sus corazones endurecidos. Ellos no entenderán, dijo uno de los hombres, balbuceando en voz baja, como si buscara una excusa para permanecer en la oscuridad. Esa es la belleza de la luz, replicó Mateo, con la firmeza de alguien que ha visto maravillas. No tenemos que entender todo. Simplemente tenemos que abrir nuestras manos y permitir que entre. Las palabras flotaron en el aire, creando un instante de reflexión. Andrés notó el cambio en la atmósfera. Las miradas sombrías poco a poco se llenaban con un destello de curiosidad. La joven continuó. ¿Y si yo fallo? ¿Y si tropiezo en el camino? Eso está bien, respondió Andrés. Cada caída es una lección, una oportunidad para levantarte. La luz no se apaga cuando caes, simplemente espera que elijas levantarte. En ese mismo instante, el gran hombre que inicialmente los había desafiado, comenzó a temblar. Finalmente, se dio la vuelta, su rostro revelando un dolor profundo. Pero ¿y si no hay luz para mí?, murmuró, como si una puerta entre él y la esperanza estuviera entreabierta. Murmullos comenzaron a erguirse entre los presentes, todos sintiendo la lucha interna del hombre, una batalla entre sombras añejas y la promesa de renacimiento. La tensión era palpable, el destino de sus corazones pendía en el hilo de esa noche, pero los hombres que se acercaban, desafiantes y chirriantes, parecieron percibir lo que estaba sucediendo. No podemos permitir que sigan con esto, gritaron, la ira resurgía entre sus voces. Si no se van ahora, pagarán el precio. Andrés sintió que el aire se tornaba espeso de nuevo, la angustia oscura trataba de apoderarse de su espíritu. Pero al mirar a la joven, vio en sus ojos una mezcla de temor y determinación. No podemos dejar que el miedo nos hunda. No hoy. ¿Serían capaces de continuar su lucha por transformar la oscuridad en luz en medio de amenazas y dudas? ¿Podría el poder de la esperanza romper las cadenas que ataban su pueblo? La batalla por el alma de la calle Yin había comenzado, y Andrés sabía que el destino de muchos estaba en juego, con el eco de gritos aún resonando en el aire. La atmósfera en la taberna palpaba con tensión. Las palabras de Andrés flotaban entre los presentes,
contrastando la rabia de los hombres desafiantes que acechaban como sombras amenazantes. Cada corazón palpitaba con incertidumbre, pero, al mismo tiempo, la esperanza comenzaba a prenderse como una llama tenue entre ellos. «Ustedes son unos locos», gritó el más pequeño del grupo hostil, intentando hacer tambalear la convicción que crecía en la sala. «Piensan que pueden cambiar el destino de quienes hemos elegido vivir en la oscuridad, pero somos lo que somos. No hay vuelta atrás». La joven, con su voz iluminada por la inquietud, alzó la mirada hacia Andrés. «¿Y si cambiar es lo que más deseamos? ¿Puede un corazón roto volver a latir con fuerza?» El silencio se extendió, y en ese momento, Andrés comprendió que esa era la pregunta que necesitaba ser respondida. Cada uno de nosotros es capaz de renacer. Cuando las sombras nos acosan, debemos recordar que la luz ya está en nosotros. Solo necesita ser avivada. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Ella asintió con un brillo de fe naciente en sus ojos, y eso encendió en Andrés un fervor que irradiaba a su alrededor. Allí, en medio de la tormenta, un pacto tácito se formó sin pronunciar palabra. Era un acuerdo de lucha, de fe renovada. Los hombres hostiles intercambiaron miradas, y el gran hombre que parecía estar sufriendo el peso de su oscuridad proclamó: ¿y si decidimos no dejarles? ¿Qué harán entonces? Su voz resonó fuerte, pero en su tono había algo más, vulnerabilidad. Mateo, sintiendo que la confrontación era necesaria, se adelantó, su presencia tranquila como un ancla. Nosotros no hemos venido aquí para pelear. Venimos a invitarles a una nueva historia. La luz no se impone, se elige. Uno de ustedes podría ser el faro que guíe a otros hacia la esperanza. Los murmullos crecieron de nuevo, ahora con un aire de desafío entrelazado con curiosidad. El gran hombre lucía cada vez más afectado por las palabras que resonaban en su interior. La esperanza es débil, replicó, pero su voz perdió fuerza. Tal vez la esperanza sea lo único que nos queda que nunca nos puede ser arrancado, respondió Andrés con firmeza, mientras los ojos de la joven brillaban al escuchar. Se sentía que la fe, aunque frágil, se filtraba en las grietas de desconfianza y resentimiento. Sudor frío se deslizaba por la frente de los hombres que amenazaban, el ambiente temblaba como si se preparara para un huracán de emociones. Andrés sabía que la reacción de aquellos hombres podría ser feroz, pero en esa sala estaba emergiendo algo más potente, la posibilidad de transformación. «¿De verdad creen que puede haber luz para nosotros?», murmuró el gran hombre, una chispa de duda titilando en su corazón. «¿Qué saben ustedes de oscuridad? ¿Qué saben de la lucha?» «Hemos pagado un alto precio por lo que somos». Andrés, interrumpió Mateo, consciente de la oportunidad. «La oscuridad puede parecer abrumadora, pero en eso reside la mayor señal de que la luz es posible. En nuestras batallas encontraremos fuerzas inesperadas y caminos inexplorados». «¿Y si fallamos?», preguntó otro hombre, esta vez vacilante, mientras las paredes parecían encerrar más que solo cuerpos, contenían dramas de vida y muerte. «Cuando caemos, aprendemos a levantarnos. En nuestras caídas, hallamos el impulso para seguir avanzando, y esa fuerza es la luz que buscamos. Todos los que estamos aquí queremos creer, aunque el camino sea difícil», declaró Andrés, mirando a cada uno de los presentes. Mientras la tensión continuaba hirviendo en la habitación, una revelación de luz se hizo palpable, como el aguacero tras una tempestad. Lágrimas comenzaron a brotar de algunos, la verdad abrió brechas en sus corazones endurecidos. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a apoderarse del ambiente, el pequeño hombre que había criticado a Andrés se desmarcó, su rostro contorsionado en rabia. «No permitiré que me roben mi oscuridad», gritó ferozmente, mientras su mano buscaba un objeto afilado en su cintura. Andrés contuvo la respiración. El peligro era inminente, la línea entre la luz y la oscuridad estaba a punto de cruzarse de maneras que jamás hubieran imaginado. ¿Podrían la fe y el deseo de esperanza vencer a la furia del rencor? El destino de la calle Yin estaba en juego, y la escena se preparaba para una resolución inesperada. ¿Se manifestaría la luz o cederían ante la oscuridad? La respuesta estaba a punto de revelarse. Las sombras de la taberna danzaban frenéticas, al igual que los corazones de Mateo y Andrés, atrapados entre la esperanza y el terror. El pequeño hombre cuya rabia había estallado contra ellos había desatado un caos palpable. Andrés sintió el miedo comprimir su pecho, como si la oscuridad lo apresara. Pero en lo profundo de su ser, la luz que habían abrazado comenzaba a embriagar su valentía. «Espera», gritó Mateo, su voz resonando con una calma que retumbó en los corazones presentes.
No estamos aquí para robar nada, estamos aquí para ofrecer un nuevo comienzo. La luz no quita, solo llena lo que está vacío. En medio de la locura, su voz se configuró como un faro, buscando tocar incluso las fisuras más profundas que se encontraban ocultas en cada mirada hostil. La figura pequeña titubeó, su mano temblando, mientras cada rostro en la sala se unía para contener el aliento. La joven, aún con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. Todos sufrimos de algún modo. Pero el verdadero poder radica en el amor que podemos compartir. Aún en la oscuridad más profunda, siempre habrá una forma de salir juntos. Su sinceridad comenzó a traspasar las murallas de dureza que parecían sostener el lugar. ¿Crees en la posibilidad de la transformación? Preguntó Mateo al gran hombre que se había erguido antes contra ellos. El silencio envolvió la habitación mientras su mirada buscaba claridad entre el desorden emocional. ¿Qué ganaría con eso? ¿No soy lo que soy? ¿No son las cicatrices una huella de mi vida? Replicó el gran hombre, su voz temblorosa, entre la ira y la vulnerabilidad. Tus cicatrices cuentan una historia, respondió Andrés, pero no definen quién eres ahora. No tienes que ser solo eso. Eres más que tu dolor. Hay luz en ti que ha estado oculta. Y esa luz puede brillar aún más si decides abrazarla. Sentía que cada palabra que pronunciaba era una ofrenda al alma herida, un cordón que lo unía con los demás. El ambiente vibró con una energía poderosa. La rabia del pequeño se desvanecía mientras la realidad del desafío se revelaba. El gran hombre finalmente exhaló un suspiro profundo, como si la presión de su vida hubiera comenzado a deshacerse. Los murmullos se convirtieron en ecos de esperanza, resquebrajando la oscura serenidad que había dominado la sala. ¿Y si me caigo de nuevo? ¿Cómo puedo confiar en este camino?, cuestionó el gran hombre, una sombra de duda marcando su rostro. Caerse es parte del viaje, dijo Mateo con afecto, acercándose. El verdadero coraje no radica en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez. Hoy, estamos dispuestos a levantarnos contigo. Era como si su cálida promesa envolviera el cuarto, tocando cada corazón con una fragancia de comprensión divina. Justo cuando la atmósfera parecía despejarse, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la taberna. Una figura oscura se acercaba, su mirada descontrolada y llena de odio. No dejaré que la esperanza les engañe. Ustedes no tienen idea de lo que sufro. Aquí no hay lugar para la luz, clamó, a punto de lanzar un ataque. Pero Andrés, temblando de miedo, sintió que la fe dentro de él se intensificaba. La luz también puede entrar en ti. La transformación no se detiene solo porque el miedo haga ruido. Dios está contigo, incluso en esta tormenta. Gritó, su voz estallando con una fuerza que parecía desafiar a la oscuridad misma. Momentos después, la energía del lugar se condensó en un silencio enrarecido. Los presentes suspiraron juntos, enfrentando al nuevo adversario, una comunidad que había comenzado a florecer en la fe. Mirad, ya no luchamos solos. Aquí somos muchos que queremos cambiar, que deseamos encontrar la luz, dijo Mateo, su mirada escudriñando a la multitud. No debemos temer a la oscuridad, porque sabemos que juntos somos más fuertes. En un destello de resistencia, la multitud comenzó a unirse en susurros de ánimo y fortaleza. Las sombras retrocedían con cada palabra de aliento, cada oración intercedida en el aire se convertía en una flecha de luz que desafiaba lo que se alzaba ante ellos. Los hombres hostiles sintieron la presión de la fe colectiva, y la furia en sus rostros se transformó primeramente en confusión. Finalmente se sintieron asediados por los propósitos de redención que resonaban tanto en sus voces como en sus corazones. Al despertar de la oscuridad, un niño pequeño se acercó al gran hombre que temía. ¿Tú también tienes una luz dentro? Puedes dejarla brillar, ¿verdad? Preguntó, su voz sincera. Fue en ese momento que algo en el gran hombre se conmovió. Las capas de resentimiento comenzaron a caer mientras el niño alzaba la vista, ofreciendo una sonrisa pura. Quizás aún hay esperanza para mí, murmuró, y la resistencia en su corazón comenzó a agrietarse. Con la luz de la nueva esperanza iluminando la sala, comenzaron a comprender que, a pesar de la tempestad, la fe podía unir incluso a las almas más quebrantadas. El poder de la luz no era solo algo a lo que se aspiraba, sino que era un regalo para ser vivido y así, en un acto genuino de rendición, el gran hombre dejó caer su arma, buscando comprender el mensaje de amor envuelto en cada uno de ellos. Finalmente, el miedo se desvaneció, como neblina frente al sol naciente. La taberna se llenó de lágrimas y risas, el eco de la transformación resonó al unísono.
Mateo y Andrés sintieron que su propia lucha había valido la pena, y que lo que habían creído en su interior ahora se manifestaba en el mundo exterior. Dejemos que nuestras historias se transformen en luz. Que sean testigos de lo que Dios puede hacer, exclamó Mateo, abrazando a su amigo así. Desde la calle Yin, un nuevo amanecer se elevó entre la adversidad. La fe había abrazado la oscuridad y había emergido triunfante, y juntos celebrarían un nuevo viaje hacia la redención. Las puertas de ese lugar, donde la tristeza había reinado, eran ahora un umbral hacia la transformación, donde cada historia de dolor podía renacer en una melodía de esperanza. Ahora, querido amigo, es tu momento para hacer parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora y no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones puedan ser tocados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de luz. No esperes ni un segundo más para ser parte activa del cambio. Acogiendo la luz y la esperanza que este canal trae a nuestras vidas.